Hola, espero que estén bien. Yo soy el profesor Eduardo y en esta clase vamos a aprender a realizar una falda recta básica, la falda con la que casi siempre se inicia a aprender a coser en la mayoría de cursos, pero sé que pueden surgir muchísimas dudas en el proceso, las cuales vamos a tratar de evacuar hoy. Y es que yo tengo preparados desde hace años varios clips donde les enseño el patronaje paso a paso, el corte de cada una de las piezas, la confección y acabados finales como el ruedo de sastre a mano, aunque si ustedes lo desean pueden hacerle un ruedo a máquina, eso ya depende del criterio de ustedes. Espero que esta clase les sea de muchísimo provecho. Recuerden que el patronaje lo pueden realizar tanto con tallas industriales de algún libro que ustedes tengan o de la materia del curso que ustedes están llevando. Por acá les voy a dejar la tabla de tallas de Costa Rica, la cual también funciona muy bien en prendas para personas de otros países de Latinoamérica. Entonces, por si desean aprovecharla, acá se las dejo nada más para que le tomen pantallazo. Si no, pueden buscar la tabla de tallas de su región o elaborar la falda con medidas personalizadas, ya sea de ustedes o de algún cliente. Por acá también les dejo un video donde estoy explicando paso a paso a tomar las medidas de costura. Recta básica, aquí yo ya tengo mi hoja de especificaciones técnicas. Recuerden que es importante llenar una de estas por cada prenda que realizamos. Acá en el libro tengo el patrón ya listo para que ustedes se den una mejor idea. ¿Ven? Esta es la mitad del frente y esta es la mitad de atrás. Ya les voy a explicar cómo lo realizamos. Es solo para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a realizar. Voy a contarles cuáles son las medidas que nosotros vamos a necesitar. En este caso necesitamos contorno de cintura, largo de cadera, contorno de cadera, que estas tres las aprendimos a tomar en la clase de toma de medidas. Y luego está el largo de falda. El largo de falda es a gusto del cliente. Lo van a tomar desde la cintura básica hasta donde la persona quiera su falda, ¿ven? Desde la cintura básica, recordemos que es como 2-3 dedos arriba del ombligo o arriba de los huesitos que todos tenemos en los costados. Ven, desde aquí hasta donde la persona guste la falda, ¿ok? Hay dos medidas a las que tenemos que hacerles unas alteraciones, que son las que dicen contorno. ¿Ven? Contorno de cintura y contorno de cadera, nosotros las vamos a dividir entre 4. ¿Ven? Para poder poner el resultado de lo que nos dio esa división aquí en el patrón. Y a la de cintura yo le tengo que sumar 3 centímetros. Esos 3 centímetros son para la pinza. No sé si aquí se aprecia bien, pero ven como que aquí tiene una costura para abajo. Esa pinza mide 3 centímetros, entonces se contempla de una vez. Quiere decir, por ejemplo, que si ustedes tienen 100 de cintura, 100 dividido entre 4 da 25. Más 3 son 28. Y esos 28 serían los que tendrían que poner. Depende mucho de la medida de cintura que ustedes tengan. Entonces, a la medida que ustedes tomaron, ¿verdad? Al contorno, le van a hacer esta fórmula. Dividir entre 4, sumar 3. Y al contorno de cadera, igual. A la medida que tomaron, lo dividen entre 4. A este sí no se le suma nada. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar con el primer paso. Nosotros vamos trabajando por pasos. Y vamos a ir trabajando simultáneamente el patrón de atrás y el patrón de frente. Eso va a hacer que ahorremos más tiempo y también que a ustedes se les grabe bien cuál es el procedimiento. Por ejemplo, el primer paso dice que del punto A al punto B vamos a hacer una línea vertical con el largo de falda. Súper importante que no trabajen directamente del borde del papel, sino que dejen un espacio, porque nosotros no sabemos si de fábrica estos bordes vienen con algún error y ya no nos va a quedar totalmente recto nuestro patrón. Entonces, siempre dejamos un borde y del punto A al punto B marcamos el largo de nuestra falda. ¿Ven? Este sería punto A, el inicio, y este de acá sería punto B. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer al frente.
del A al B, largo de falda deseado. ¿Ven? Esa es la primera medida que ponemos, ¿verdad? El largo de la falda del A al B. Vean que yo estoy dejando un espacio en medio de ellas dos. Recordemos que lo que estamos haciendo es este patrón. Vean que uno viene para este lado y otro para este lado. Esta es la mejor forma de ahorrar tela. Yo sé que muchas personas trabajan para el mismo lado, pero se desperdicia muchísima más tela. Entonces aprendan de una vez cómo apatronar de esta forma para que puedan economizar en eso también. Luego, del punto A al punto C vamos a hacer una línea horizontal con la cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros. Cuando nos pide cuarta parte, cuando hablamos de cuarta parte, es esta división que nosotros hicimos, el contorno de cintura dividido entre 4. Entonces, y más 3 centímetros lo vamos a colocar en esta parte de acá. Cuarta parte de cintura más 3 centímetros del punto A al punto C, ¿ok? En ambos patrones, en línea horizontal, ¿ok? Casi siempre al iniciar los patrones vamos a encontrarnos con esta L o con este ángulo recto. Eso es súper importante que ustedes lo revisen con su escuadra, ven a ver si las esquinas están bien, si las líneas calzan bien con la escuadra, ¿ok? Punto A al punto D vamos a marcar sobre la misma línea que tenemos el largo de la cadera o la altura de cadera. Del A al D marcamos, ¿ven? Igual aquí. Del punto A al punto D marcamos la medida largo de cadera, ¿ok? Así. Ahora, del punto D al punto E, vamos a sacar una línea horizontal con la cuarta parte de contorno de cadera, esta de acá. Cuarta parte, recordemos que nos habla de la medida de cadera dividida entre 4. Entonces aquí vamos sacando la medida que nos está solicitando ahí, ¿verdad? Del punto D al E. ¿Ven? Igual aquí. Del D al E. Línea horizontal con cuarta parte de contorno de cadera. ¿Ven? Ahora, del punto B al punto F vamos a hacer lo mismo. La misma medida que pusimos aquí, la vamos a poner aquí. ¿Ven? Cuarta parte de contorno de cadera. Del B al F. Aquí. Del B al F. Ahora voy del punto E al punto F a unir con línea vertical. De esta forma, ¿ven? El siguiente paso es unir el punto E con el punto C. Y aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta las características del cuerpo de nuestra clienta. Tiene curvas hacia los lados muy prominentes, como las de las Kardashians, por poner un ejemplo, que nosotros vemos esas curvas desde la cintura hacia la cadera. Hay una forma de cerrar este punto para ese tipo de cuerpos. Y si la persona no tiene curvas, también hay otra forma de cerrarlo. Les voy a explicar más detalladamente. Y para eso voy a utilizar dos colores. Los voy a hacer en verde para curvilíneas y en rojo para siluetas más rectas, para que ustedes lo tomen en cuenta. Eso
es súper importante cuando nosotros empezamos a coser. Si nosotros queremos trabajar a la medida, que trabajar a la medida quiere decir que vienen los clientes, les tomamos con la cinta todas las medidas y le confeccionamos la ropa. Eso, nuestra prioridad es que le quede bien al cliente, que sobre el cuerpo del cliente orme bien esa prenda que nosotros le vamos a realizar. Entonces tenemos que desarrollar mucho nuestra habilidad visual, observar bien las características del cuerpo del cliente y decir, bueno, esta persona tiene curvas, entonces en este caso voy a hacer una curva en este costado. ¿Ven? La parte más redonda de la regla va a ir siempre hacia el punto E y lo más recto hacia la C. ¿Ven? Esto es como ya lo más recto de la regla. Entonces yo conecto de esta forma mi patrón con una curva muy ligera. Yo no estoy haciendo una curva así que se salga aquí ni nada como muy redonda, porque eso ya nos crea bolsas extrañas en la falda, como que queda más grande. Este es por lo general la manera más común de realizar este patrón. Pero si fuera el caso que nuestra clienta no tiene curvas prominentes, es un poco más delgada, o tal vez es un poco más recta, nosotros unimos esto de forma recta, que de hecho se los voy a hacer aquí en rojo para que lo puedan diferenciar. Es una diferencia muy mínima, pero realmente el resultado final ya con la prenda terminada cambia. ¿Ven? Aquí lo trabajé en rojo, se los voy a acercar un poco. Y hasta ahí ya tenemos cerrado nuestro patrón. Ya nos quedan poquitos pasos para terminar. Ahora vamos a trabajar la pinza. La pinza es normalmente una costura que nosotros vemos en las faldas o en algunos pantalones, también en algunas blusas. Es lo que la gente normalmente mal llama como sisas, que en realidad sisa es otra cosa, es como la axila. La pinza es estas costuras que vienen aquí. En la imagen yo sé que no se aprecia tan detalladamente, pero ahí están. Entonces, vamos del punto A al punto C a marcar la mitad de esa línea. Entonces, marcamos la mitad en esta parte. Del A al C, por ejemplo, aquí yo tengo 20 centímetros, la mitad serían 10. Ese sería mi punto G. ¿Ok? Igual aquí. Del A al C, marcamos la mitad y creamos G. ¿Ok? Esa es la mitad de esta línea. Ahora, de G hacia abajo, hacia el punto H, le vamos a dar el largo de pinza. Esto ustedes lo van a manejar así. Tenemos diferente largo de pinza para atrás y para el frente. La parte de atrás tiene una pinza más larga porque ahí están los glúteos y necesita que sea más larga, ¿verdad? Entonces, tallas grandes como L, XL y sucesivamente 1XL, 2XL, ¿verdad? Van a tener atrás 12.5 centímetros de largo de pinza. Al frente van a tener 10 centímetros de largo de pinza. ¿Ven? Ahora, tallas pequeñas, XS, S, M, vamos a tener atrás 11 centímetros. 11 centímetros de pinza y al frente vamos a tener 9 centímetros de pinza. ¿Qué es este caso? Esta es una falda S, entonces yo le voy a poner 11 aquí atrás y 9 aquí. Eso es súper importante que ustedes lo manejen. Aunque trabaje a la medida, le dice a la persona, usted normalmente qué talla de ropa usa. Y entonces la persona le dice a uno, yo normalmente uso L. Ya sabemos que es una talla grande y que tenemos que poner esta. 11 centímetros atrás. Desde G a H en línea vertical. Y aquí le vamos a dar 9 centímetros. Desde G a H en línea vertical. Ahora,
De esa línea que nosotros tenemos vamos a salir 1,5 centímetros a cada lado. ¿Ven? De la línea hacia afuera, hacia los lados, 1,5 centímetros. ¿Ven? Estos serían G1 y G2. ¿Ok? Igual aquí, marcamos hacia afuera. Conectamos al punto H. ¿Ven? Esa sería nuestra pinza. 1,5 centímetros más 1,5 centímetros forman 3 centímetros y eso al coserlo desaparecen los 3 centímetros que sumamos aquí al inicio. Unimos esos puntos y ya con eso tenemos nuestra pinza de frente y nuestra pinza de atrás. Lo que cambia es que la de atrás es más larga, 11 centímetros y aquí 9. ¿Ven? Ahora nos queda el último paso. El último paso es crear una curva aquí en el abdomen para que esta falda como que se acomode mejor. Entonces, del punto A al punto I, en la parte de atrás vamos a bajar sobre la misma línea que tengo aquí recta, la línea media. Esta se llama línea media siempre. Y este va a ser costado. Igual aquí, línea media, costado. Es importante que se lo graben también porque a veces se puede decir, bueno, de la línea media bajar 5 centímetros, entonces ustedes ya saben que es esta recta. Entonces aquí sobre la línea media vamos a bajar 1,5 centímetros en la parte de atrás, ese es el punto I. Y aquí sobre la línea media vamos a bajar 1 centímetro y ese es el punto I. 1,5 centímetros atrás, 1 centímetro al frente, súper importante. Ahora vamos a realizar una curva desde el punto C hasta el punto I. ¿Ven? De esta forma. Lo más redondo, lo más curvo de mi regla va a ir hacia la C y lo más recto va a ir en la I. De esta forma, ¿ven? Esa es mi curva de abdomen, es para que el abdomen se acomode mejor. Igual aquí ven, lo más redondo, lo más curvo hacia la C y lo más recto hacia la I. ¿Ok? De esta forma. Así ya queda finalizado mi patrón. Es de mucha práctica, les recomiendo que hagan patrones en diferentes tallas para que ustedes se graben los procedimientos. Cuando ya tenemos el patrón realizado, vamos a proceder a realizar la simbología de este patrón. Al frente nosotros le tenemos que poner las 3X del doblez de la tela para que esta parte cuando yo la corte me quede entera. Aquí le vamos a poner la simbología de cortar al hilo de la tela. Quiere decir que el largo de este patrón va con el largo de la tela que compramos. Aquí también le vamos a poner lo del hilo de la tela de esta forma. Luego en esta parte que tenemos dos líneas juntas, vamos a ponerle la simbología de tijera a la curva, a la que está por debajo, porque esa es la que vamos a cortar. Quiere decir que a partir de que nosotros trazamos esta línea, la de arriba ya no la necesitamos. La que ocupamos cortar es la curvita que está más abajo. Ahora, en esta parte de atrás hay que dejarle una abertura. Entonces vamos a medir 10 centímetros desde la parte de abajo, desde este punto hacia arriba. Y le vamos a hacer una flechita porque ahí tenemos que hacer un piquete que nos va a indicar que hasta aquí llega la abertura, 10 centímetros para arriba. Y de esta línea de cadera vamos a bajar 1 centímetro para que nos indique, igual le vamos a hacer un piquete, que hasta ahí llega la cremallera. La cremallera va a venir aquí atrás, entonces aquí también le puedo hacer mi simbología de cremallera a este patrón, que es una línea recta y otra línea como interrumpida, ¿ven? Entonces sabemos que aquí va a venir la cremallera hasta este piquete. En esta parte de las pinzas
también le ponemos flecha, ven, en las partes de afuera, para indicar que ahí tenemos que hacer piquete. Recordemos que los piquetes son unos pequeños cortes, ya cuando estemos cortando la tela lo van a ver mejor. Y una vez que el patrón está de esta forma, con la simbología, ya podemos empezar a cortarlo. Tenemos que cortar como por en medio de la línea que tenemos. ¿Ven? Aquí cortamos por la curva, ¿verdad? La que tiene la simbología de la tijera. Con mucho cuidado, traten de hacer cortes pequeños. Muy bien, aquí ya tengo mis dos patrones cortados, listos para acomodar sobre la tela. Ahora, con la tela hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de cortar. La primera es identificar el derecho y el revés de la tela. El derecho se refiere a la parte que va por afuera, la parte que se va a ver. En el Army es muy fácil darse cuenta porque el Army tiene como estas rayitas, ¿ven? Estas de acá. Esto es lo que me indica que es el derecho, porque es donde está más visible la textura de mi tela. Vean que por la parte de atrás es más liso, ¿ven? Ahí en YouTube le pueden aumentar la calidad al video para que puedan apreciar bien las rayitas. Del otro lado nos vamos a encontrar un quiebre, que es de donde la tela estaba doblada. Si ese quiebre va para afuera, ese es el derecho de la tela, porque en las tiendas de tela exhiben las telas del lado que se ve. Entonces, para que lo tomen en cuenta, que ese quiebre donde se ve bien marcado hacia afuera es el derecho. Si nosotros estamos trabajando con una tela blanca o muy clara, yo prefiero agarrar el derecho de la tela y dejarlo hacia adentro a la hora de doblar, o sea que aquí y aquí me quede el revés de la tela, porque así si la mesa está sucia, nosotros que trabajamos mucho con lápiz que se borra, a la hora de borrar, todo ese excedente del grafito del lápiz queda en la mesa. Y si tenemos una tela muy clara, se puede manchar. Me ha pasado, entonces les doy ese consejo desde ya, que acomoden siempre el derecho o la parte visible de la tela hacia adentro como para protegerlo. Entonces, una vez que tenemos identificado el derecho, también tenemos que identificar el ancho de la tela y el largo. El largo de la tela es lo que nosotros compramos, como les decimos. Si compran 1 metro, pues para donde viene el metro es para donde tienen que cortar. Y el ancho es del borde de fábrica de estas mechitas hasta las otras mechitas, ¿verdad? Todo esto es el ancho de la tela. Entonces, el ancho del patrón, que es esta parte, va con el ancho de la tela. Y el largo del patrón va con el largo de la tela. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Yo sé que al inicio puede parecer mucha información, pero es importante tomar en cuenta todos estos puntos para que nuestras prendas tengan calidad. No podemos cortar hacia cualquier lado. Y entonces ahora lo que vamos a hacer, aquí voy a doblar, voy a voltear la tela para que se aprecie mejor en la cámara. Yo siento que así se ve mejor, ¿ven? Entonces, ancho, largo, aquí tengo el derecho y hacia afuera tengo la parte del revés. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. El patrón de frente, nosotros lo vamos a acomodar bien donde tengo la tela doblada. Ven, aquí donde tengo el doblez, acomodo el patrón de frente. Y el patrón de atrás, sí sale separado, no sale así en tela doble, entonces lo puedo poner aquí a la par. Vean que yo doblé nada más lo que necesitaba, más bien aquí puedo quitar un poquito más. Nada más lo que necesitaba, yo no doblé la tela a la mitad, yo solo doblé el pedacito necesario para que me quepan mis patrones así. Eso traten de hacerlo siempre, como de doblar lo justo, de cortar hacia el mismo lado. Digamos, si aquí yo estoy cortando al frente aquí,
Aquí a la par vengo con el de atrás, digamos, yo no hago esto porque esto me desperdicia mucha tela. Es a la par siempre, tratando de consumir la menor cantidad posible de tela porque eso nos va a ayudar a ahorrar en nuestro negocio y también nos va a ayudar a que las piezas tengan como mejor orden. Entonces, una vez ubicados así, yo tengo que dejarle un margen de costura aquí, que es el espacio por donde vamos a coser. Por eso es que yo no los estoy dejando pegados, sino que estoy dejando un espacio aquí considerable para marcar todo el margen de costura. Colocamos alfileres. Súper importante que que es el que va al doblez, el del frente, quede bien pegadito de la orilla, que no quede separado. ¿Ven? Así, que quede al ras con el doblez. Y aquí le vamos a poner los alfileres que ustedes necesiten. Básicamente lo que tienen que hacer es como meter el alfiler y como levantarlo y sacar. ¿Ven? Que no me queden bolsas. Hay algunos alfileres que son como de más baja calidad, digamos, y esos, si ustedes definitivamente sienten que no les entra sobre la tela, lo que hacen es girarlo como un tornillo, ¿ven? Y así va a ser más fácil que entre sobre la tela. Ese es un muy buen truco, la verdad, que nos ayuda. Pero ven, todo queda liso, la tela queda lisa, el patrón también, sin bolsas. Y ahora vamos a proceder a marcar el margen de costura. Aquí abajo para el ruedo le vamos a dejar 6 centímetros. Yo tengo una tiza aquí y lo voy a ir marcando 6 centímetros. ¿Ven? Cuando yo hice esa marquita, voy a venir con mi regla y voy a rectificar. ¿Ven? Como crear la misma línea que yo tengo aquí. Vamos a ir como bordeando ese patrón. Aquí a la par le vamos a dejar 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Ven? Aquí también. Vean que yo marco el centímetro directamente a partir del patrón. Y aquí ya teniendo estas marcas, termino de unir. Y aquí también. Aquí me falta un poco. Así. Arriba también le vamos a dejar 1 centímetro. De esta forma. ¿Ven? Y aquí yo utilicé regla curva. Entonces voy a agarrar mi regla curva. La voy a poner aquí. Y voy a acomodar muy bien para poder crear la línea curva. ¿Ven? De esta forma. Así me queda ya el margen de costura del patrón de frente. Centímetro. Ahora, en la parte de atrás, igual le vamos a dejar 6 de ruedo. Se dejan 6 centímetros porque si nuestra clienta después quiere que le bajemos el ruedo, lo podemos hacer con esos 6 centímetros extra. También cuando uno está empezando a coser, a veces pasa que uno se confunde en medidas y es bueno dejar un poco más por aquello de que nuestro cliente nos pida que sea más largo, así es más fácil cortar que agrandar. Aquí en esta parte, como no tenemos doblez, vamos a dejar 2 centímetros porque aquí va la cremallera. Entonces marcamos 2 hasta arriba y trazamos una línea. ¿Ven? De esta forma. Arriba también le vamos a dejar 1 centímetro. Bueno, ¿ven? Por último, acá vamos a dejar 1 centímetro también. De esta forma. Ya así nos queda marcado el margen de costura en nuestros patrones. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a cortar con nuestra tijera de tela. De esta forma, igual sin mucha ciencia, como cortamos el patrón.
tratando de hacer cortes pequeños, cortes rectos, poquito a poquito. No precisa nada. Es mejor que quede con calidad a que lo hagamos rápido pero nos salga mal. Nada. Ven, quedan así mis patrones. Ahora vamos a hacer los piquetes. Ven, yo tengo una flecha aquí. Entonces hago un piquete mínimo. Es un mini corte, vean. Apenitas, así. Eso es lo que tienen que hacer. Aquí tengo otro piquete. Hago otro por acá. Aquí tengo otro. Aquí tengo otro. En la parte de atrás aquí también le vamos a hacer uno como en esta parte, ¿ven? Súper importante para la cremallera. Aquí le vamos a hacer uno en la cadera también. Esto le pueden poner la flecha aquí para que recuerden. Este también lleva uno en la cadera, que es el del frente, uno en la pinza, bueno, dos en la pinza, uno de cada lado. Aquí sí no se le pica nada porque esto es doblez, ven, esto está entero. Entonces si nosotros picamos dañamos la pieza. Esto queda así. Entonces, cuando ya tenemos piquetes hechos y el patrón cortado, nosotros vamos a dibujar la pinza que tenemos aquí para que a la hora de coserla no nos cueste. Lo que tienen que hacer es quitar un alfiler y ponerlo aquí en la puntita de la pinza. ¿Ven? Van a retirar el patrón. Y recordemos que yo tengo la parte del revés de la tela aquí. ¿Ven? Esto es lo que va por dentro. Entonces yo puedo marcar con tiza mientras vaya por dentro. Por la parte de afuera traten de no marcar. Aquí le voy a hacer un puntito, ¿ven? A donde tenía el alfiler. Y de hecho del otro lado también, ven, aquí salió el alfiler que metí aquí. Entonces ahí le hago un puntito para saber que hasta ahí llega la tela. La pinza, perdón. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es desde el piquete que hicimos hasta el puntito que acabamos de marcar, trazamos. Y aquí también trazamos. A mí me gustan mucho estas tizas porque es muy fácil de sacudir y como quitar después la tiza ya cuando nosotros tenemos realizada la pieza. Entonces marcamos de esta forma, ven, las dos pinzas, porque así ya cuando vamos a la máquina de coser nada más doblamos y cosemos la pinza y ya tenemos marcado por dónde. Ven, lo mismo nosotros tenemos que hacerlo con el frente. Entonces metemos el alfiler, hacemos un puntito y un puntito, movemos el patrón y con la regla desde el puntito hasta el piquete que hicimos trazamos las líneas. ¿Ven? De esta forma, así. Aquí también. ¿Ven? Ahí ya yo tengo mi pinza marcada. Y esto sería todo por la... También vamos a recordar la configuración de la máquina, la tensión en número 5, casi siempre queda bien. Ustedes pueden hacer una prueba con un pedazo de la misma tela antes, la aguja centrada. Esta perilla sirve para dar el ancho de la puntada y esta para el largo. El largo puede ser 3, un largo estándar. Y vamos a poner la máquina en puntada recta, normal. Y para coser las pinzas, lo primero que nosotros vamos a hacer es acomodar un piquete sobre el otro, doblando así, de esta manera. Vamos a poner un alfiler en esta parte y otro en la colita de la pinza, justamente donde termina. Y lo que tenemos que hacer es simplemente pasar la máquina por esta área de acá. Yo les voy a coser con un hilo de distinto color para que se aprecie bien la costura que estoy haciendo,
pero ustedes por favor utilizan un hilo del mismo color de la tela. Acomodamos la pinza debajo del prensatelas, que veamos que la aguja caiga sobre la línea que estamos trazando, y vamos a hacer 2 puntadas con la máquina, con el volante de la máquina, perdón. Al iniciar bajamos el retroceso y hacemos un remate de 3 puntadas máximo, y vamos a empezar a coser por la línea. Quitamos los alfileres y cuando llegamos al final de la pinza no rematamos, sino que seguimos cosiendo. Esto es porque el remate en esa área hace un puño sobre la tela. Entonces lo ideal es al finalizar hacer un nudo en la parte inferior de la pinza. A este le vamos a dejar una colita como del tamaño de un dedo, más o menos 1,5 centímetros para ser más exactos, y es la única hebra que se permite en la prenda. Las demás ustedes apenas terminan de coser las cortan al ras, ¿ven? De esta forma, y así nos queda la pinza cosida, y por el otro lado se va a ver de esta forma. Esto lo vamos a hacer en las 4 pinzas que marcamos en la falda. Bueno, ya cuando tenemos todas las pinzas cosidas, lo que vamos a hacer es pasar zigzag en los laterales de cada pieza. Arriba y abajo no, solo en los laterales de todas las piezas. Si ustedes tienen overlock, este paso lo pueden sustituir por overlock, pero yo lo voy a hacer con zigzag de la máquina casera convencional. También pueden utilizar el falso over si les gusta más. Y aquí lo que tenemos que recordar es que la aguja va a entrar en la tela y va a rodear el borde de la tela, o sea, cuando cae aquí la aguja cae a la par, para que no selle la tela e impida que se siga deshilando. Podemos hacer una prueba, le damos el ancho deseado al zigzag y yo primero hago un par de movimientos a mano para ver la forma y luego solo paso la costura. El zigzag es recomendable no rematarlo, él queda así. Entonces con paciencia, como lo vimos en las clases anteriores, vamos a ir pasando el zigzag. Recordamos que a la hora de terminar el zigzag no se remata, y lo que vamos a hacer es sacar todas estas hebras que quedan en la falda y con una tijera las cortamos poco a poco, ya que esas hebras no son necesarias y así la prenda queda muchísimo más limpia. Eso lo vamos a hacer en los laterales de la falda. Bueno, ya cuando tenemos sobreorilladas todos los laterales de la falda, nos vamos a enfocar en la parte de atrás. Vamos a empezar la preparación para colocar la cremallera, y lo que tenemos que hacer es enfrentar las dos caras, derecho con derecho, y vamos a coser de piquete a piquete. Recordemos estos piquetes, uno era para la abertura y otro para la cremallera, entonces tenemos que coser por esta línea con una distancia del borde de la tela de 2 centímetros del margen. Entonces recordamos también que estas líneas que tiene la máquina de coser a la par nos dan la distancia que necesitamos. Por ejemplo, aquí en el 20, la tercera línea son 2 centímetros. Coloco la tela ahí, desde el piquete, vuelvo a colocar la máquina en puntada recta, súper importante, y vamos igual a iniciar con 3 puntadas a mano, retrocedemos y cosemos hasta el otro piquete. Rematamos también 3 puntadas máximo y así nos quedaría la costura. Tenemos que cortar estas hebras. También del otro lado. Y acá
Lo que vamos a hacer es abrir y ya ven que tenemos unida la parte de atrás. Bueno, para colocar la cremallera vamos a poner las pinzas frente a nosotros y vamos a abrir de esta manera la tela. Aquí vamos a agarrar la cremallera. Esta es una cremallera corriente, igual ustedes utilizan una del mismo tono de la tela. Y vamos a colocar los dientes de la cremallera. Es una cremallera convencional, no invisible. Entonces los dientes van a ir enfrentados con el derecho de la tela. Ven, así, aquí me queda la parte de atrás del zipper. Y yo voy a abrir las patitas que tiene el zipper y como que lo voy a montar a caballito en la costura que ya tengo. Ven, de esta forma queda ahí sostenido el zipper. Y recordamos que aquí arriba teníamos un piquete de 2 centímetros del borde de la tela para adentro. Esto nos va a ayudar a posicionar el zipper a la par del piquete. Ven, tengo los dientes y a la par el piquete. Acá vamos a colocar un alfiler para que nos ayude. Ustedes pueden utilizar todos los alfileres que necesiten. Aquí pueden poner más para que no se les mueva. Y vean bien que viene como inclinado el zipper. Sobra más espacio de esta área que de esta. Eso es normal, es para seguir la curvatura natural del cuerpo. Vamos a cambiar también el prensatelas de la máquina por este, que es el de zipper. Este tiene un lado de una I y un lado que no la tiene. Para cambiar el prensatelas vamos a soltarlo acá de la perilla de atrás, retiramos y colocamos este. Lo vamos a colocar del lado de la I para hacer esta costura. La función de este prensatelas es que con esta gradita podemos pasar por encima de los dientes y no nos va a afectar. Esto tiene el espacio necesario para que ellos entren ahí. Entonces vamos a colocarlo de esta forma y nos traemos la pieza para acá. Vean cómo la tengo colocada. Y vamos a empezar a coser desde el inicio del zipper aquí sobre la tela. Aquí teníamos la costura que habíamos hecho anteriormente. Vamos a trabajar 3 puntadas y rematamos. Y aquí simplemente tenemos que venir cuidando que la aguja caiga a la par de los dientes. Ustedes sienten aquí el relieve. Y aquí van a coser hasta arriba. Es importante que el zipper se les salga de la falda, que les quede más alto, porque así ustedes no van a tener problemas con la cabecilla para colocarlo. Aquí yo no rematé porque después eso lo vamos a cortar al final de cuando terminemos la falda. Ven, aquí está la costura. Ahora para colocar el otro lado del zipper lo que vamos a hacer es desmontarlo aquí del caballito. Vamos a colocar de esta manera, abriendo, y este piquete que tenemos de 2 centímetros del borde de la tela hacia adentro, vamos a doblarlo bien. Ustedes se pueden ayudar de la plancha para acomodar esta área. Y básicamente tenemos que cubrir el zipper. Entonces el piquete que tenemos lo vamos a posicionar encima del piquete de la costura anterior. ¿Ven? De esta forma. Queda cubierto totalmente. Acá vamos a poner un alfiler para sostener la tela y les voy a mostrar la parte de atrás porque es fundamental que en esta área nos va a quedar la costura que ya tenemos con el margen, pero de este otro lado, como está cubriendo, entonces el margen me va a quedar al ras con la tela del zipper. Ven que están alineados juntos. Eso es lo que tienen que cuidar. Aquí le pueden poner más alfileres. No tienen que quedar bolsas de ningún tipo. Vean que aquí la tela, si yo la abro, no se marcan bolsas. Todo queda muy alineado. Y acá ponemos otro alfiler. Del otro lado se tiene que ver así, con la costura
central abierta y esta hebra la podemos cortar. Bueno, cuando ya tenemos el zipper posicionado, lo que tenemos que hacer es coser de esta manera, de aquí hasta abajo. Llegamos, dejamos la aguja abajo y hacemos como una L. Ya lo vamos a ver bien. Es importante que cambiemos de lado la patilla. La habíamos puesto del lado de la I. Aquí yo la solté y la voy a poner del otro lado. Ella tiene dos entradas. En esta área vamos a poner el zipper aquí y ustedes con sus manos van a venir tanteando dónde están los dientes del zipper, porque por aquí tiene que pasar la máquina de coser. 3 puntadas al inicio y vamos a ir trabajando esa costura. Ustedes van a dejar de coser hasta que lleguen al filo de metal que tiene el zipper abajo, la plaquita. Cuando ya sobrepasan esa plaquita, van a dejar la aguja abajo en ese punto. Van a levantar el prensatelas y van a girar la falda. Vean que si yo abro aquí, tengo aquí el metal del zipper. Voy a levantarles un poquito el prensatelas, a ver si lo pueden ver ahí. Y aquí hacemos una costura hasta aquí, hasta la costura que tenemos. Esa sí la vamos a rematar toda y sacamos de la máquina de coser la L. ¿Ven? Tiene que quedar de esta forma y del otro lado se ve así. Bueno, cuando ya tenemos la cremallera colocada, por último, para la construcción de la falda lo que tenemos que hacer es unir los costados. Vamos a agarrar la cara del frente de la falda y vamos a juntar derecho con derecho de la tela. Nos enfocamos en uno de los costados y aquí vamos a pasar una costura de arriba a abajo a 1 centímetro de margen de costura. Tenemos que cuidar aquí que los piquetes de la cadera nos coincidan. Y vamos a recordar también cambiar el prensatelas de la máquina por el convencional. El prensatelas normal que ya teníamos. Si ustedes necesitan, le pueden poner antes alfileres en esta área para que no se les mueva. O lo pueden hilvanar también, que es hacer unas puntadas a mano para asegurarlo. En este caso, como vamos a coser 1 centímetro, utilizamos la primera rayita que tiene la máquina de coser. Igual hacemos 3 puntadas, rematamos y cosemos a 1 centímetro de margen. Ambos bordes siempre juntos. Y rematamos al final. Nos va a quedar de esta forma la costura. Y lo mismo vamos a hacerlo del otro lado. Bueno, cuando ya tenemos los dos costados unidos a 1 centímetro, podemos proceder a darle una planchadita a la falda. Vamos a acomodar las pinzas hacia los laterales. Estas costuras de los laterales las podemos abrir y planchar con mucho amor. Igual acá en esta área planchamos esta de acá y este sería el punto exacto para hacer el tallaje de la prenda. La prenda ustedes en este punto se la pueden poner al cliente así al revés para que ustedes vean si les deben meter, cuánto meterle, se le mete equitativamente a cada lado. O sea, si queda 2 centímetros grandes, meten 1 centímetro acá y otro acá. También obviamente si ustedes recogen la falda, le meten un poquito, tienen que descoser esta costura que ya tienen y dejar la nueva que va a quedar más adentro. Igual si las medidas están bien tomadas no es necesario. Les voy a dar vuelta a la falda para que vean cómo tiene que quedar. Se corrige y se hace el tallaje en este punto porque no tenemos pretina ni tenemos ruedo, entonces tenemos facilidad para corregir. Ya cuando la prenda está terminada es mucho más difícil.
Vamos a aprender a colocar la pretina. Acá yo la tengo preparada y en esta pretina lo que hicimos fue agarrar la falda con el zipper abierto y empezamos a medir todo el contorno de la falda con la cinta métrica hasta llegar al otro extremo, que sería este. A esa medida ustedes le van a sumar 6 centímetros. Esos 6 centímetros son 4 para el traslape del botón y 2 para margen de costura. Y le van a cortar de 10 centímetros de ancho. Ese ancho sería 4 para un lado, 4 para el otro, ahí van 8 y 1 a cada lado para margen de costura. Entonces ahí tendríamos los 10 distribuidos. También hay que cortar pelón, pero el pelón se corta sin el centímetro de margen de costura. Entonces ven que a vuelta redonda tenemos un espacio de 1 centímetro. Acá vamos a empezar a colocar la pretina. Pueden empezar del lado que cubre la cremallera o del otro lado. No hay ningún problema. Personalmente a mí me gusta empezarlo desde acá, porque así el lado liso, por así decirlo, va a quedar de esta forma y el sobrante va a quedar detrás para colocar el botón. Pero también hay muchas faldas que las empiezan así y que el sobrante sale del lado que tapa. Eso ya es muy a criterio profesional de ustedes. Entonces vamos a empezar a colocar con alfileres la pretina sobre la falda. En este punto lo que tenemos que tomar en cuenta es que las pinzas buscan la costura y la costura va abierta. Tengo alfileteada toda la pretina a la parte superior de la falda. De este lado me sobra 1 centímetro y del otro lado me sobran 6. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a coser a 1 centímetro exacto la pretina. Se remata igual al inicio, no pasa nada con que le pasen por encima la cremallera, más bien eso lo deben hacer para sellarla. Y aquí revisamos bien que no se nos desacomode nada. Ustedes van a tener mayor espacio en esta área. Yo es que lo estoy haciendo a escala para explicarles, pero en una prenda a tamaño real es muchísimo más práctico. Se deben acomodar muy bien a la hora de ir cosiendo para que les coincida y no se vaya ni a encoger ni a estirar la pieza. Acá ya tenemos la pretina colocada a la falda, ¿ven? Entonces, bueno, aquí ya de este lado cortamos la cremallera. También recuerden muy bien, apenas sacan de la máquina, cortar las hebras para ahorrar tiempo al final. Y esta cremallera se corta normal, se corta con el carrito abajo. Y ya teniendo esta costura nosotros lo podemos subir y él no se va a zafar, queda bien sellado. Entonces en esta parte nosotros lo que tenemos que hacer es doblar el ancho de la pretina a la mitad y vamos a sostener bien para que el margen de costura se levante de cada lado 1 centímetro. ¿Ven? 1 centímetro acá y 1 centímetro acá. Obviamente mi pretina es más pequeña porque esa escala, la de ustedes, va a llegar como hasta acá, pero así se tiene que ver los márgenes de costura volteados. Le pueden poner un alfiler para que no se les mueva. Ahí con paciencia, a veces cuesta un poquito colocar los alfileres, pero ahí está. ¿Ven? Así es como se tiene que ver. Se tiene que exponer el pelón.
Y en el otro vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que aquí tenemos un poquito más de espacio. Entonces, ya acá tenemos acomodado, en este video les voy a explicar cómo coser. De este lado que tenemos más espacio, nosotros vamos a colocarlo a 1 centímetro. Y ahí vamos a coser. Igual rematan al inicio y al final, como siempre. Cortan hebras. Y acá lo que tenemos que hacer es abrir el margen de costura y vamos a formar como el techo de una casita, ¿ven? Después van a presionar ese techito y van a sacar la esquina perfecta, así, ¿ven? Entonces ya aquí la pretina nos queda doblado y se ve súper bien. Del otro lado vamos a hacer lo mismo, pero aquí la diferencia es que vamos a coser desde acá donde termina el borde hasta arriba, igual a 1 centímetro. Aquí ya tenemos esta otra parte cosida, igual vamos a formar el techo de la casita, vamos a empujar la esquina hasta que salga perfecta, ¿ven? Acá ya tendríamos la falda con la pretina preparada para cerrar. Entonces, en este punto lo que nosotros tenemos que hacer es doblar este margen de costura justamente por el borde del pelón, ven, hasta donde él llega, nosotros doblamos ahí, tapamos y tenemos que ir uniendo con alfileres todo el contorno de la falda por donde pasa la pretina. El truco es que este doblez llegue a la par de la costura que ya tenemos. Acá se nota mucho porque yo estoy usando un hilo de diferente color, pero ustedes con el hilo del mismo color, esa costura ni se les va a ver. Y luego vamos a pasar un pespunte a un 16 en la máquina por esta parte de la pretina. Vamos a hacer el pespunte a un 16 bien finito por la orilla, agarrando tanto este doblez como el otro. Acá en la parte de atrás no queda tan exacto, pero mientras agarre y no se salga ninguna parte de la falda, está bien. Rematamos y cosemos con mucho cuidado, paciencia. Recuerdan ir quitando los alfileres antes de pasar por la máquina. Y así quedaría terminado el pespunte de esta forma. Ven, les tiene que quedar así y del otro lado así. Totalmente asegurado, véanlo por acá. Ahora que ya tenemos la pretina totalmente cerrada, ven, este espacio quedó adentro. Era lo que yo les explicaba en el primer video. Hay gente que se lo deja hacia afuera, no hay ningún problema, cualquiera de las dos técnicas está bien. Acá simplemente vamos a hacer un puntito donde queremos posicionar el botón. Yo no lo voy a posicionar tan a la orilla, sino un poco más hacia adentro. Y aquí vamos a trabajar el ojal. En esta clase les voy a explicar la función del ojaleador automático que tienen algunas máquinas. Esta pieza la trae la máquina de coser. Si no la trae, es que el ojal se hace de distinta forma. Esto ustedes lo colocan en la parte de atrás, el botón que van a utilizar. Acá lo colocan como un prensatelas normal y tienen que revisar que su máquina tenga esta palanca, perdón. Esto ustedes lo empujan hacia atrás por cada ojal
Y si su máquina no tiene esa palanca, quiere decir que no tiene la función para hacer el ojal en un solo paso. Hay diferentes métodos, ustedes podrían buscar el modelo de su máquina y cómo es que gestionan los ojales. Y a la hora de hacer el ojal, vamos a poner la máquina en ojal y aquí también en ojal. Acá arriba la ponemos en 6 en el ancho de puntada y vamos a proceder a colocar la falda. La marquita que le hicimos va a ir justamente debajo del visor de la máquina. Vamos a cuidar que esté derecha y ahí vamos a empezar a coser. Y listo. Ahí tendríamos el ojal terminado. Pueden cuidar a futuro que no les quede tan grueso de esta área. En este caso es porque mi pretina es muy pequeña, entonces a la máquina le cuesta un poquito más. Pero ahí tendrían un ojal en máquina de coser. Para finalizar, nosotros abrimos el ojal, van a colocar un soltador. Tengo esta representación a escala que es como si fuera el ruedo de la falda, ¿verdad? Tenemos las dos costuras del costado, la costura central de atrás, aquí la abertura y el ruedo que a mí me gusta dejarle 6 centímetros, eso por si la clienta después prefiere bajar un poco el ruedo o también como para que quede un ruedo ancho y nos dé peso sobre la falda. También tengo aquí una aguja de mano enhebrada normal. Acá nada más le voy a hacer el nudo. Que lo que tenemos que hacer es como envolver el dedo y jalar hacia este lado. Justo así, que quede lo más pegado posible de la orilla. Y cortamos. Ahora, vamos a empezar colocando nuestra aguja acá en el margen de costura, justamente donde se empieza la abertura. Y vamos a hacer varias puntadas. Esto es como un pequeño remate, como para asegurar más el hilo en el inicio de nuestra tela. Si se les enreda, nada más lo acomodan con paciencia. Y vamos a hacer varias puntadas, unas 3 más o menos. A veces pasa que cuando cosemos a mano quedan hilos sueltos, esos los podemos ir cortando. Y nos vamos, aquí les voy a hacer un pequeño acercamiento para que vean cómo deslizamos el hilo dentro del zigzag o la aguja, más bien, ven, va por dentro del zigzag y aquí sí vamos a tomar un pedacito de la tela exterior, solo eso. Vean por el otro lado de la aguja cómo se ve. Y eso lo vamos a hacer por toda la abertura hasta llegar acá. Ya les muestro cómo queda. Bueno, cuando ya llegamos a el ruedo, sacamos la aguja, tensamos bien la costura, pero como que volvemos a estirar un poquito para que no se nos arrugue la prenda. Y vamos a meterla en este doblez hasta salir a esta esquinita, ¿ven? Ahí va a salir la aguja en la esquina. Igual tensamos
es como tallar bastante y después jalar para que retome su forma. Aquí lo que tenemos que hacer es meterlo en el doblez de la par, en este de aquí. Y que la aguja venga por dentro, a veces se sale, entonces la volvemos a acomodar. En este punto lo que tenemos que hacer es empezar a agarrar igual un pedacito de la tela de afuera, casi nada, ¿ven? Si se nos hace este nudo, jalamos un poquito para atrás y acomodamos bien el hilo. Entramos justo a la par, pero en donde tenemos la tela doblada para el ruedo, ¿ven? La aguja tiene que venir como envuelta en el ruedo. Igual donde salimos agarramos un pedacito de tela y volvemos a entrar por el ruedo, que la aguja vaya envuelta. A veces tenemos que acomodarlo, se nos puede quedar como pegada la aguja. Y como siempre les digo, yo prefiero invertir tiempo en acomodar que en descoser. Entonces si tenemos que volver a sacar la aguja, no pasa nada. La volvemos a acomodar y que venga deslizada dentro del ruedo. ¿Ven? Justo así. Igual sacamos, tensionamos bien nuestra costura y volvemos a jalar para que retome su forma. Agarramos un pedacito de la tela exterior, que esto se va viendo así, ven, van quedando como puntitos de costura en la tela del exterior. Obviamente si estamos usando el mismo color de hilo de la tela no se va a ver casi nada. Aquí lo hice un rosado muy fuerte para que ustedes pudieran ver la puntada bien. Pero ven, es nada más agarrar esos puntitos y volver a meter la aguja por donde salió, que vaya en el ruedo. Esto lo tenemos que hacer por toda la orillita, todo esto, hasta llegar a la otra esquina. Aquí hacemos lo mismo que les expliqué anteriormente. Sacamos la aguja hasta acá y la llevamos deslizada por dentro del overlock o del zigzag, como les expliqué igual al inicio. Y aquí hacemos un nudo al final. Eso sería todo por esta clase. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase.